JPod 2016, a la vanguardia del podcasting. Sala patrocinada por Spain Media. Soy la voz que siempre te acompaña. Soy la voz que nunca dice que no. A menos que tú me pidas, yo siempre te voy a ayudar. Cantando canciones que tú puedas recordar. Soy la voz. Soy la voz. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, de la voz que siempre te acompaña y de la voz que va contigo a todos los sitios, tanto la tuya como la de los demás. Y de lo que vamos a hablar precisamente es de cuál es la importancia de esa voz. La voz es súper importante en un podcast porque es el elemento fundamental que utilizamos para hablar. Y de la misma manera que cuando nos venden una hamburguesa saben perfectamente que la forma es importante y no es lo mismo ver esa hamburguesa que ver esta otra, ¿verdad? Pues de la misma manera la voz es tan importante como esto, es decir, si la forma del mensaje no acompaña a ese mensaje, pues entonces tenemos un problema, como en este caso. Yo siempre digo que la voz es el transporte del mensaje y el mensaje tiene que llegar de alguna manera. El mensaje es la mercancía, pero si esa voz que yo estoy utilizando pues es como este pobre camión, pues voy a tener un verdadero problema y es que el mensaje no llega. En un podcast, como en cualquier producto comunicativo, el único objetivo que yo tengo es que la gente recuerde algo, que la gente se vaya a casa con algo en la cabeza. Necesitamos un mensaje que darle. Así que es esa mercancía. Si esa mercancía no llega, entonces, insisto, tengo un problema. Necesitaré, digámoslo así, un camión que transporte la mercancía de manera correcta para que el mensaje se comprenda, se entienda y llegue a la audiencia, insisto, de manera correcta. Y eso, pues, se hace teniendo un buen camión con un buen conductor, como en este caso, que es capaz de hacer todas estas virguerías, no se sabe uno muy bien cómo, pero realmente, bueno, pues él pone, quita, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora vais a ver cómo él tiene tanta destreza como para volver a colocar la mercancía en su lugar. De nuevo, sin hacer mucho esfuerzo. Pues esto es lo que yo quiero en un podcast. Y yo siempre digo que la forma del mensaje es buena cuando no se nota. Y es eso, es decir, cuando pasa desapercibida es cuando tú sabes que aquello es correcto. ¿Habéis visto qué bien lo hace? Entonces, en un podcast lo que necesitamos al final es saber qué hago con la voz, es tener una voz de alguna manera entrenada. Yo nunca pido tener un maravilloso locutor delante de un podcast, no estoy hablando de eso, son dos cosas diferentes. Pero si la voz es el vehículo que transporta ese mensaje, la voz tiene que tener una serie de características. O al menos tenemos que tener respeto por el oyente y tener en cuenta una serie de normas básicas de la voz, ¿no? Y no hacer cosas como esta. Hay que desencajarla, por así decirlo, del árbol y tirar por ella y que no se caiga. Hay que coger la mano, vamos a intentarlo. Vamos a ver. No ha podido ser, mala suerte. Habla por la manga, habla por el micro. La poca práctica, Roberto, ¿cómo se ha notado que somos necesidad? O sea, vamos a intentar ser un poquito profesionales, al menos con el elemento que es sustancial, insisto, en un podcast, porque es lo que transmite el mensaje. Yo siempre utilizo a mi asistenta, Cebolla. Señora Cebolla es quien siempre nos cuenta de qué vamos a hablar hoy. Sí, hola, ¿qué tal? Soy Cebolla, soy la asistente de Emma y le ayudo en estas cosas, porque ella nunca me apetece hacer los sumaarios y me los deja a mí. Así que os cuento un poco de qué vamos a hablar hoy. En un podcast para comunicar vamos a hablar de las 4 fases fundamentales que afectan a la voz y que después te ayudarán a hacer una serie de ejercicios para prepararla antes de ponerte delante del micrófono. Esas 4 fases serán la relajación, la respiración, la fonación y la articulación. Y vamos a dar 2 ejercicios por cada una. Así que empezar tendrás 8 ejercicios para hacer antes de ponerte delante del micrófono. Bueno, pues sale, a practicar, que se ve bien. Adiós. Bueno, pues vamos a practicar un poquito y vamos a dar 8 ejercicios básicos para, justo antes de ponerse delante del micrófono, hay que hacer esos 8 ejercicios. Insisto, yo no quiero convertir a nadie en un magnífico locutor, para eso hay otro tipo de cursos, pero sí que son 8 ejercicios que realmente van a ayudar a 2 cosas con tu voz. La primera es a una inteligibilidad mayor, cosa fundamental, porque si no te entiendo, olvídate, el mensaje ya no llega de ninguna de las maneras. Y en segundo lugar, a que tu voz suene un poquito mejor.
¿vale? Entonces, son sencillos, son básicos y vamos a irlos viendo parte por parte. ¿Quién me dice qué partes tiene la voz? Yo siempre explico que si tú no entiendes cómo se produce tu voz, es muy complicado que puedas entrenarla. Prácticamente no vas a poder entrenarla porque no sabes de qué va el asunto. Así que, así a bote pronto, si cuando vosotros habláis, ¿qué mecanismos creéis que ponéis en marcha? ¿Qué es lo que influye a la hora de hablar? La respiración. Las cuerdas, dicen por aquí. Las cuerdas vocales. La posición. El diafragma. La boca. Los labios. Muy bien. Tenemos 4 partes fundamentales, que son las 4 que vamos a trabajar hoy y que Cebolla ya lo dijo. La primera es los músculos que afectan a nuestra voz, que están aquí, fundamentalmente en el cuello y en los hombros, muy importantes. La segunda es la materia prima, que es el aire, y por tanto ahí sí que tenemos el mecanismo respiratorio. La tercera es la fuente de sonido, que son las cuerdas vocales, y por tanto aquí es donde va a vibrar esa cuerda vocal y por tanto va a producir el sonido. Y la cuarta parte, que es la articulación. ¿Vale? Entonces tenemos estas 4 partes. Vamos a hacer 2 ejercicios por cada una de ellas, porque es importante trabajar cada una de ellas. Aquí veis en este simple vídeo cómo se produce la voz. Ahora veréis cómo lo hace. Bienvenidos a Ixtli. A. Ba. P. Beso. Compás. 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 Despacio. Hierba. Hierba. Piso. Piso. Bueno, básicamente ahí veis, estos son los órganos que intervienen, órganos de respiración, en este caso pues los pulmones, la tráquea, ¿vale? Por tanto, mecanismo respiratorio, los órganos de fonación y por tanto mecanismo, como bien decía Tamara, las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son muy chiquititas, las vais a ver ahora cómo funcionan. Y la última parte, que es el mecanismo resonador, esta parte de aquí, ¿vale? Sin esto pues no tenemos palabra y no tenemos resonancia ninguna. Bueno, vamos a empezar por la parte más básica y más importante antes de empezar a hacer cualquier cosa, ¿vale? Entonces lo primero que quiero es un voluntario u voluntaria, que va a ser Tamara, ya que está aquí al lado. Vienes aquí un segundo conmigo, va a ser muy sencillito. Aquí al micro este. Entonces solo quiero que cuentes del 1 al... Sí, lo sentimos. Solo quiero que cuentes del 1 al 10 cuando yo te diga. Ahora, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. ¿Has visto que es fácil? No hubo ningún problema. Aprendí muy joven. Vale, pues ya está. Ya me bajo. Ya está. Fácil y rápido. Bueno, la primera parte que quiero que tengáis en cuenta con respecto a la voz es que los órganos que la afectan directamente, que son estos de aquí y estos de aquí, si no están relajados, podemos tener un problema de sobretensión después y eso nos puede afectar a la voz. Pero no solamente eso. Si yo relajo los músculos que afectan a la voz, al final consigo una cosa mejor, que es tener un mejor color en la voz. Entonces, es muy sencillito. Lo que quiero que hagáis ahora es que os levantéis conmigo. Sí, vamos a hacer un poquito de ejercicio para que os despertéis, es domingo y estas cosas. Y simplemente quiero que me sigáis, ¿vale? Va a ser un ejercicio muy sencillito. Uy. Espera, que me he quitado yo el micrófono. Vale, pues no me quito la chaqueta. Venga, vamos allá. Quiero que os relajéis, quiero que, si es posible, cerráis los ojos. ¿Me veis todos bien? Y vamos a ello. Bueno, ahora ya estáis relajaditos, ¿no? ¿Estáis bien? ¿Todos enteros? Bueno, podéis sentar. Y ahora quiero que Tamara vuelva conmigo. Y vamos a hacerle sufrir un poquito más. Bueno, no demasiado. Quiero que te coloques así, boca abajo, con la cabeza colgando. Tal que así.
Y lo único que voy a hacer, colgando, sí, relajada, todo lo relajada que tú puedas, ¿vale? Y le voy a mover la cabeza, yo te muevo la cabeza, tú no haces nada, y vamos a contar del 1 al 10, ¿vale? 1 conmigo, 2, no te oigo, 3, 4, yo te muevo la cabeza, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aparte de barrer el suelo, vamos a conseguir algo más. 1 conmigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, te levantas conmigo, si puedes, despacito, no te marees, no te caigas. Pobre. No puede levantarse, sí. Vale, quiero que vengas aquí y cuentes del 1 al 10, como hiciste antes. ¿Vale? Al micro. Cuenta del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, está de espaldas, no sé si habéis percibido el cambio en la voz, y ahora está de espaldas, y creo que la habéis oído bastante mejor que antes. Se oye muy bajito. Bueno, este es el de ahora. Voy a cogeros el anterior. Sí. Ese es el primero. Este es el segundo. Bueno, se oye bajito, pero lo que veríais si pudiéramos superponer las dos, voy a intentaros abrir aquí la otra, las dos tomas, a lo mejor. Ahora no tenemos la primera hasta aquí. Vale. Veis que la propia onda, fijaros aquí cómo está, veis que prácticamente no hay onda. Y en cambio, si me voy, y esa es la segunda. Es decir, quitando lo mal que ha grabado el micrófono, vemos que hay un cambio bestial. Si ahora mismo cogiera esas dos grabaciones y las analizara acústicamente, veríamos que, insisto, hay un cambio bastante importante. No lo voy a hacer ahora porque no tengo mucho tiempo, pero en México lo hice hace una semana y la comprobación es muy fácil. A través de un análisis acústico se ven básicamente tres cosas. La primera es que ella consigue una mayor intensidad de entrada, sin hacer ningún esfuerzo. Es decir, mismo esfuerzo, pero resulta que mi voz llega más, es decir, de repente se oye más. Punto 1, ¿no? Punto 2, si analizo su voz veo que la calidad o la cantidad de ruido armónico cambia por completo, entonces de repente tiene más armónicos que ruido, ¿vale? Le reduzco la cantidad de ruido. Y la tercera cosa que se ve, además de manera muy clara, es que su voz está más definida. Eso se llama formantes, lo hemos conseguido sencillamente relajando las cuerdas vocales, y ya está, es decir, es muy sencillo. ¿Cuánto hemos tardado en hacer eso? Pues nada, es lo poquísimo que hemos tardado. Entonces se consiguen muchísimas cosas. Así que lo que os pediría, en este caso, va a volver a sonar la música, pero ya no lo vamos a hacer otra vez, es que os colgarais de algún sitio. Bueno, este pobre está un poco mal colgado, pero os imagináis que está colgando boca abajo. Entonces, primer ejercicio, antes de bajar de la cama, o en la cama, o a la hora de grabar, antes de grabar, la primera cosa que hay que hacer es relajar los músculos que afectan a la voz. Entonces, voy a hacer dos cosas. La primera es me cuelgo. Cuando uno se cuelga boca abajo, las cuerdas vocales dejan de tener tensión. Y entonces, cuando me levanto, eso produce que vibren con mayor expansión y por eso el volumen sube, etcétera, etcétera. Entonces, es tan sencillo como eso. Te cuelgas en la cama, boca abajo, y cuelgas la cabeza y los brazos, y aunque no tengas a nadie que te haga el vaivén que le he hecho yo a Tamara, pues da igual, uno mueve la cabeza un poquito, se relaja un poquito así, y ya tenéis una parte conseguida. Si las cuerdas vocales tienen tensión, después puedo tener un grave problema, así que más vale que hagáis esto y me hagáis caso. Entonces los dos ejercicios son
Movimientos de hombros y de cuello, lo podéis hacer en casa, se tarda 2 minutos, es decir, uno se levanta, mueve un poquito los hombros, mueve un poquito el cuello y con eso ya tengo relajado tal, y después me cuelgo. Como pueda, cada uno que se cuelga, que se cuelgue como pueda. En Estados Unidos hay un logopeda que coge a los niños y los coloca en un columpio tal que así boca abajo, los niños que están disfónicos o que tienen problemas con las cuerdas vocales porque chillan mucho, y entonces les arrea así en el columpio, colgando boca abajo, y así consigue que la laringe esté sin tensión, ¿no? Porque básicamente los problemas vocales se producen por una sobretensión. Bueno, entonces primero esto. Segunda parte, respiración. ¿Cuántos de vosotros queréis que o respiráis de manera diafragmática o creéis que respiráis bien? O no sabemos qué es esto, entonces no tengo ni idea. Tony sí sabe respirar, Isaac también. Y el resto no. Vale, esto es lo habitual, no hay ningún problema, excepto cuando tú tienes que utilizar tu voz durante mucho tiempo. Entonces, si eres un podcaster que está todo el día hablando, que además tiene un trabajo que implica hablar también, el problema que es muy sencillo. Es decir, si tú haces algo repetido mal, pues al final vas a tener un problema. Si tú corres con una mala técnica, al final tu problema será que vas a tener un esguince, un problema en lo que tú quieras, ¿no? Con la voz es lo mismo, porque estamos hablando de cuerpo, son músculos exactamente igual. Así que si tú te acostumbras a hablar durante mucho tiempo con un sobreesfuerzo vocal y no tienes una buena técnica respiratoria, que es la base de todo, pues entonces a la larga puedes acabar teniendo un problema. Entonces, simplemente por ilustración, ¿cómo se respira de manera diafragmática? Pues con el diafragma, que para eso se llama diafragmática, ¿no? Algo tendría que tener. Entonces, sencillamente, el diafragma es un músculo que tenemos en esta zona, generalmente está muerto de risa, nadie lo usa ni sabe que existe y el pobre está ahí en el medio, viendo pasar el tiempo. Pero bueno, cuando uno respira así, la idea es que sí que lo utilice, sube y baja en función de que esté inspirando o expirando, y uno puede pensar, ¿y a mí qué me importa la respiración y el diafragma si yo lo que quiero es hablar? Pues porque precisamente el diafragma lo que hace es sostener y apoyar la voz. Toda la fuerza de la voz debería estar en el diafragma. Cuando no lo está, está en las cuerdas vocales. Y como las cuerdas vocales no son tan grandes como veréis ahora, que es el diafragma, entonces vamos a tener un problema. Lungs expand to bring in life's essential gas, oxygen, from the air. Expanded lungs Eso es el diafragma, to expel the body's waste gas, carbon dioxide. que sube a la expiración. Esto es una inspiración, esto One is an es una unconscious expiración. downward movement of a thin muscle called Es el diafragma el que saca el aire de los pulmones. Y es muy grande, como veis. raising or lowering the ribs to increase or decrease the volume of the chest cavity. We breathe in or inhale when the diaphragm contracts. Se This contrae pulls the lower part of the lungs downward. y When we baja. breathe out or exhale, Expiramos y sube. relax and return to their resting positions. Quiet, deep belly breathing is a more consciously controlled breathing that, with practice, can become the standard way you breathe. Deep belly breathing aids the diaphragm muscle movement by expanding and contracting the abdomen, the area below the diaphragm. This allows the belly muscles to push stomach and diaphragm up, which forces out more carbon dioxide waste. Es decir, que si yo hago toda la fuerza, cojo aire, como acabo de coger, veréis que esta parte no se mueve en absoluto, y doy un grito, ¡eh! Esto está haciendo toda la fuerza y está soportando. Perfectamente posible sin afectar la voz, porque es el diafragma el que está dándole el golpe. Y como es fuerte y grande, soporta lo que sea y no hay ningún problema. Los niños, cuando son pequeños, respiran de manera diafragmática y todos los chillidos te los van a dar de diafragma, a golpe de diafragma, y eso hace que no se queden disfónicos nunca y te puedan seguir chillando hasta que lo mates. Pero no se quedará disfónico. Tú sí te quedarás disfónico porque no respiras correctamente. Entonces, cuando yo invierto el movimiento y la fuerza no está aquí, lo que hago es precisamente esto. ¿Dónde estoy sujetando el aire ahora? Aquí. Decirlo rápido que me ahogo. Aquí hay tensión. Entonces, normalmente uno respira costal, si no ha aprendido a respirar de manera diafragmática, y por tanto está cargando. Si yo acabo de hacer unos ejercicios para relajar esta parte, pero después me pongo a hablar y respiro así, costal, que es el movimiento exactamente inverso al que tengo que hacer, pues entonces lo que haré será sobrecargar las cuerdas vocales y tendré un problema después. Entonces mi consejo, sí. Sí.
Sí, un momentito, vamos a colocar un micrófono en la sala para que todo se oiga. Hola, una pregunta. ¿Por qué cuando crecemos perdemos esa capacidad de respirar diafragmáticamente? Por la posición vertical. Tú empiezas a perderla cuando empiezas a andar de pie. De hecho, cuando dormís, respiráis de manera diafragmática. Y cuando intentamos practicar la respiración diafragmática, que es lo que os iba a decir ahora, hay que comenzar en esa posición, que es la mejor para poder hacerlo, ¿vale? Es la más fácil. Insisto, los bebés respiran así. Próximo bebé que veáis, fijaros en su estómago y veréis que lo hace. Bueno, un perro también lo hace, pero fijaros en que respira así. Y la vamos perdiendo poco a poco según nos vamos incorporando. También es cierto que los hombres respiráis de manera general más de manera diafragmática que las mujeres, por una sencilla razón anatómica, que es ¿cuál? La cordillera nacional. O sea, yo tengo que superar una cordillera y vosotros no. Entonces el sistema montañoso hace que las mujeres generalmente tiendan a subirla muy costal y producirla muy aquí. ¿Vale? Entonces hay que bajarla, al hombre le resulta más sencillo y de manera natural sí que normalmente el porcentaje de hombres que respiran de manera diafragmática de manera natural es mayor que en el caso de las mujeres, ¿no? Muchas bueno, gracias. Esto por un lado. Entonces cuando intentéis practicar la respiración, hacerlo tumbados para empezar y después ya iréis incorporándoos. La segunda cuestión importantísima cuando habláis delante de un micrófono que quiero que tengáis en cuenta, aunque no respiréis de manera diafragmática, pero espero que lo tengáis en cuenta, es que nunca jamás se puede agotar lo que se llama el aire residual. Si yo comienzo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y no paro y entonces empiezo a agotar el aire y entonces lo siguiente que voy a hacer inevitablemente va a ser que... Y entonces aquí ya estoy perdiendo todo. Pierdo una cosa básica. La voz no puede producir cambios si no tengo suficiencia de aire. Porque el aire es la materia prima. Así que si me quitas la materia prima, yo ya no puedo hacer nada. Si quiero llegar a la última palabra de la frase y hacerte no sé qué cosa, o subirte el tono, o subirte la intensidad si queréis... Olvídate de hacerlo si no tienes aire, si no tienes suficiencia de aire. Así que siempre hay que ir con suficiencia de aire y evitar agotarlo. Por tanto, no lleguéis a las frases y tratéis de llegar hasta el final. Haced una pausa antes y cogéis aire. Me da igual cómo lo cojáis. Es más importante que lo hagáis previamente antes de agotarlo del todo, porque si no, insisto, vais a ir ahí ahogados, ¿no? Entonces siempre hay que tener suficiencia de aire, significa que imaginad que siempre tuvierais esa cantidad de aire dentro de los pulmones y eso nunca se puede ir, jamás en la vida se puede ir, siempre voy con esa cantidad de aire. Yo acabo de coger aire ahora mismo antes de llegar a agotar mi aire, siempre recojo antes de llegar a ahogarme, por así decirlo. Entonces, 2 ejercicios para la respiración. Si alguien las viene bien para dormir. Si alguien tiene problemas para dormir, pues mira, antes de irse a la cama uno pues se pone a respirar e intenta conseguir que en la inspiración todo baje hacia abajo y por tanto imaginaros físicamente que llevo el aire hasta aquí y entonces cojo aire y esto se hincha, toda la cavidad torácica se hincha y cuando lo suelto, pues lo suelto y ya está. Así de sencillo. Si alguien tiene problemas y no le sale, colocaros aquí un peso, algo, un gordo, para que lo veáis levantarse y bajar, levantarse y bajar. Y ya está, y es lo único que hay que hacer. Y con un poquito de práctica se consigue. Y una vez que se consigue es automático. Y una vez que es automático es como montar en bici. Yo respiro de manera diafragmática siempre y no lo pienso. Pero es cogerlo, es un mes de práctica, uno lo coge y ya está. Si no, insisto, hay un problema. El 85% de las patologías vocales, de los problemas que hay con las cuerdas vocales, yo ahora mismo tengo a 2 estudiantes en el quirófano. Ahora mismo. De cuerdas vocales, los 2, uno por unos nódulos y otro por unos pólipos, con 21 años ya, sin dedicarse todavía a la vida profesional. Quien se dedica a la vida profesional y habla mucho, insisto, tiene un podcast de 5 horas a veces, como siga así, si las cuerdas vocales aguantan, pero llega un momento en que te pegan un toque. Bueno, podéis practicar la respiración así y, insisto, ejercicio para practicar la respiración y el segundo es no agotar el aire nunca, ¿vale? Bueno, tercera parte, fonación. Aquí entramos en una parte conflictiva y complicada, porque aquí ya es donde tenemos el piano. Las cuerdas vocales son las que nos van a hacer, en su vibración, tener el sonido de la voz al final, ¿vale? Ahí tenéis unas cuerdas vocales, parecen otra cosa, pero son unas cuerdas vocales. Y vais a ver aquí, en este vídeo, lo que pasa cuando vibran las cuerdas vocales
si yo me quitara la cabeza. Ahora mismo imaginaros que hago así y me quito la cabeza, ¿vale? Y entonces lo que vais a escuchar es simplemente el sonido proveniente de las cuerdas vocales. Así es como sonáis si os quitaran la cabeza. Cuando le ha puesto esto, lo ha convertido en una O. Le ha puesto la cabeza. ¿Le pone o le quita la cabeza? Ahí volvemos a tener una vocal, ¿vale? Entonces, realmente es ahí, es decir, aquí simplemente tengo un zumbido, pero tengo un sonido importante. Luego vamos a ver cómo eso se convierte en palabra con el altavoz, que es mi cara al final, ¿no? Aquí veis unas cuerdas vocales vibrando normalmente, para que veáis cómo son, cómo funcionan. Son muy chiquititas, son milimétricas, aproximadamente unos 14 milímetros. Estas cuerdas vocales están sanas, pero veis toda la tensión que ya de por sí se produce aquí, ¿eh? Fijaros qué tensión simplemente para producir la voz. Si a eso le añado que tengo una sobrecarga muscular aquí, tengo todavía más problemas. Bueno, estas son las cuerdas vocales de mujer. Y si yo sobrecargo las cuerdas vocales y al final, insisto, toda esa sobrecarga, toda esa tensión muscular que habéis visto ahí se traduce en que además tengo un podcast de 5 horas y cada día hago eso, con mucha sobretensión, al final la cuerda vocal pues dirá ya no puedo más. Porque estamos hablando de milímetros con respecto a un diafragma que es muy grande. Si es el diafragma el que soporta y si no lo soporta, entonces traslado toda la tensión aquí y ahí sí que puedo tener un verdadero problema, como ocurre por ejemplo en estas cuerdas donde ya se ha producido una lesión y donde ya no cierran correctamente y están, como veis, toda esta zona muy colorada, muy roja. Eso es una sobretensión muy fuerte. Bueno, ya nos produzco más problemas. Es muy sencillo. Si la cuerda vocal vibra, pero yo cada día lo que le hago es esto, pues porque estoy tensionando mucho y porque estoy haciendo esto y estoy golpeándolas muy fuertemente cada día, al final, ¿qué pasará aquí? Que nos sale un callo. En el momento en que aquí yo tengo un callo, la cuerda vocal no cierra correctamente, no hace su movimiento correcto, lo cual hace que entre mucho ruido que no se convierte en sonido y por eso la voz suena ronca, ¿vale? Así estoy disfónica, no estoy afónica, porque si estuviera afónica no estaría hablando. Afónica significa sin voz, disfónica, una ligera ronquera, etcétera, etcétera. Como veis aquí, una voz atractiva o una voz que le guste a la gente no es una voz ni ronca, ni es una voz, por ejemplo, nasal. Hay mucha gente que habla nasal. Pues las voces nasales son una de las cosas más horribles del mundo. La nasalidad no es porque tenga catarro, es sencillamente porque estoy colocando mal los órganos de resonancia, que luego lo veremos. Hay mucha gente que habla así y tiene un problema de resonancia, ni aspiradas, ni sopladas, etc. Aquí tenéis una encuesta que dice, mira, a la gente le molesta mucho las voces que son fuertes, las voces que son muy bajas y tal. Las voces chillonas es lo peor del mundo. Una voz monótona, porque te duerme, te aburre, ¿vale? Una voz nasal, un 67%, un 63% una mala pronunciación. Estas son las cosas que tenemos que evitar. Y con los ejercicios que os estoy dando consigues básicamente esas dos cosas. Que la voz suene más inteligible y por tanto que no suene nasal, soplada. Hay gente que habla así, por ejemplo, y entonces está continuamente produciendo un soplido. Se trata de que el sonido suene, ya está, correctamente y que además la pronunciación sea correcta para que sea inteligible. Bueno, entonces eso por un lado. El tono de la voz. ¿Qué tono creéis que tendría este perro si pudiera hablar? ¿Agudo o grave? ¿Grave? ¿Con esa cara? Tendrá un tono agudo porque básicamente está alegre. Entonces, pues vamos a ponerle un tono agudo porque está contento. Pero si tuviéramos este gatito, ¿qué pasaría?
entonces tendríamos un tono grave. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos los tonos de la voz es básicamente qué significan. Entonces, si yo tengo un tono agudo de voz, lo que me remite es a experiencias positivas. Estoy súper contenta. Y cuando estoy súper contenta estoy utilizando un tono agudo. Pero también puedo estar bastante cabreada en tono agudo. Sí, señores, puedo estar cabreada. Y también puedo utilizar, pues como señal de alarma, ¿no? A lo mejor tengo mucho miedo, por ejemplo, y también estoy en tono agudo. Entonces, todas esas experiencias, si vosotros queréis, digamos, en el podcast caer bien, el inicio, etcétera, tengo que entrar siempre en tono agudo. No puedo entrar así, porque si entro así, pues si te digo hola, buenos días, ¿qué tal? Pues, chica, o sea, mejor déjalo, quédate en la cama, haz otra cosa. Bueno. Entonces, tono agudo. ¿Qué más cosas hace un tono agudo? Pues un tono agudo da la sensación de que es más nítido y más claro. Y por eso yo siempre le digo a mis locutores, las cosas son transparentes y no transparentes, porque así no son transparentes. Y el día es día y no día. Igual que la noche será noche y no noche. ¿Vale? Las cosas son agudas o graves en función de esa imagen que tenemos, de la construcción mental que yo creo en la imagen, en la cabeza del oyente. Otra cosa es que cuando estoy hablando en tono agudo parece que estoy lejos. Bastante más lejos. Y eso es interesante de cara a cómo me coloco delante del micrófono y a producir determinados efectos expresivos. Por supuesto, las voces agudas y los tonos agudos son menos creíbles y menos atractivos y además más inmaduros y remiten un poquito a la inseguridad, ¿vale? En cambio, si yo me voy a un tono grave, lo que haré será exactamente lo contrario. Los tonos graves siempre los utilizo cuando tengo experiencias negativas. Por ejemplo, puedo estar enfadada también en tono grave y negativas, por ejemplo, si estoy triste. Si estoy triste estoy en un tono también bastante grave. Pero también puedo estar tranquila, como estoy ahora, o también puedo estar sensual, si tú quieres, ¿no? Eso es grave, todo eso es grave, ¿no? Todas esas emociones son graves. También si os dais cuenta, cuando yo hablo en un tono grave, suena más oscuro. Más claro, más oscuro. ¿Vale? Eso es interesante en términos expresivos. Suenan, por supuesto, mucho más cerca. Estoy más cerca de ti ahora que ahora, ¿verdad? Pues estoy cerca cuando es más cercanía, más presencia, mayor credibilidad y atractivo y mayor madurez y seguridad. Si yo quiero transmitir sensación de seguridad, utilizaré un tono grave. ¿Vale? Bueno, quedan claras un poco las correspondencias. El ejercicio que me gustaría que hicierais en casa es muy sencillo, ¿vale? Por ejemplo, lo va a hacer... Espera, que me va a sacar una foto. Bueno, que lo haga José Antonio. Es muy fácil, dime, este es mi tono medio. Este es mi tono grave. Este es mi tono medio. Este es mi tono grave. Básicamente es el mismo. Y aquí es donde empiezan los problemas. Cuando empezamos a tocar el piano es donde empiezan los problemas, porque la mayor parte de la gente, si tenemos este piano, utilizamos esto. A ser posible, lo menos posible y tal, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un pequeñito problema. Esto hay que practicarlo en casa. Este es mi tono medio, este es mi tono grave y el de arriba. ¿Y este es mi tono agudo? Este es mi tono agudo. Que básicamente es el mismo también. Con una sonrisa. Pero como la sonrisa es timbre, me da igual. Porque yo puedo no mover la boca para nada y hacer un tono grave, un tono medio y un tono agudo sin haber hecho absolutamente nada, porque estoy en las cuerdas vocales, por tanto la cara todavía no ha hecho absolutamente nada, ¿vale? Esto es importante que lo practiquéis si pretendéis ser melódicos. O sea, importantísimo. En este caso os recomiendo hacer la sirena en casa. La sirena es muy fácil, vamos a hacerlo conmigo. Es sencillamente decir ni no. Ni no. Ni no. Y
uno así levanta la voz, sobre todo por la mañana, que la cosa está fastidiadísima, y yo no me puedo poner delante de un micrófono sino haber calentado los tonos, porque es, digamos, en los tonos está la intención y la emoción. Así que toda la energía que yo pretenda transmitir a un oyente, se la transmito fundamentalmente, ese hilo de energía que necesito, se lo transmito fundamentalmente a través del tono de mi voz. A través del tono de mi voz es como lo consigo, así que necesito que ese tono esté entrenado, ¿no? Insisto, con este ejercicio, con la ambulancia y con el que vamos a ver ahora, lo vamos a conseguir. Solo quiero que hagáis al ritmo de la canción. Vale, la idea es, cogéis cualquier canción, me da igual, y vais haciendo procurando que la lengua esté baja en el piso de la boca. Cuanto más baja esté, más van a picar los labios. Cuanto más pican los labios, mejor está hecho, ¿vale? Se trata de ir consiguiendo la resonancia ahí un poquito, pero al mismo tiempo ir practicando los tonos. Así que vais en coche, o vais donde sea, o estáis escuchando la radio por la mañana, o estáis escuchando un podcast, o tenéis música, y entonces vais haciendo lo que queráis, ¿vale? Con eso ya conseguimos levantar el tono y demás. Así que hacemos la ambulancia y después hacemos la M. ¿Vale? Eso para la fonación, así de sencillo. Y me voy a ir a la última parte, que es la articulación. Y ahí ya, bueno, ya esto ya lo sabéis un poquito, pero bueno. Entonces, cuando yo cojo, estoy aquí, ¿vale? Cuerdas vocales. Entonces, en respiración hemos hecho 2, en relajación hemos hecho 2, fonación. Me falta la última parte, que es la parte que le ha puesto al vibrador, ese señor que habéis visto, para conseguir que esto se convierta en palabra y que resuene de alguna manera, ¿no? Y ahí es donde tengo pues mis labios, mi boca, etcétera, etcétera. Hay órganos pasivos y órganos activos, y tengo que intentar trabajar los órganos que son activos, los que se mueven, que son, por ejemplo, ¿qué? Hay cosas que se mueven y cosas que no se mueven. La lengua se mueve. ¿Qué más? Los labios, etcétera, etcétera. Es decir, normalmente nosotros hablamos así, entonces esto es una cosa bastante habitual en la que me llega el estudiante al despacho y dice, pero es que yo quiero dedicarme a la radio, pero creo que no sirvo porque hablo tan mal. Y tú dices, sí, es normal, que sí, es perfectamente normal. Si tú de repente lo que haces es, yo no bajo la mandíbula y tampoco muevo los labios, porque ¿para qué? Esto cuesta mucho. Y después tampoco muevo la lengua, deja ahí plantar en el medio. Pues básicamente lo que pasa es esto. Y luego dicen, es que mi voz no me gusta. Hombre, claro, ya, o sea, es normal que tu voz no te guste. Si no haces nada porque la voz suene correctamente, pues entonces, si no mueves los labios, si no mueves la lengua, pues vamos a tener un problema. Entonces, muy sencillito. A ver, aquí. A ver. Estirando. Esto que no se mueve nunca. Estiramos, ¿vale? Quiero movimientos aquí. Los músculos bucinadores, que son estos de aquí, son los peores del mundo, porque esto por las mañanas, es como si me hubiera comido un mazapán, entonces hay que moverlo, un poquito así, los dos. Vale, la lengua, importantísimo, la lengua sirve para muchas otras cosas de las que pensáis, entonces, para hablar especialmente, entonces, para adentro, vamos a hacer círculos. Y círculos para el otro lado. ¿A ser posible sin que se oiga la saliva? Vale, antes de ponerse delante del micrófono, pasamos la lengua entre los dientes y los labios. Nos quitamos todo ahí y tragamos, para que la voz esté un poquito más clara. Y después, pues ya lo sabéis, ¿no? Vente conmigo. Cuenta del 1 al 10 así, normal y corriente. ¿Aquí? No, ahí directamente a ellos. Normal. Normal. Tono medio, tono grave. Tono medio. Tono medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, entonces ahora lo que hacemos es, ya lo sabéis, tenemos una camiseta por ahí, nos metemos 4 dedos tal que así. Son mis dedos y es mi boca, así que tienen que entrar. Ajá. No me cabe. Es que tengo la mano muy grande. No. Ahora te digo por qué no te caben, porque a nadie le caben. Vamos a hacer una vez, uno,
4, Cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Cuenta desde el 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No hay más preguntas, ¿no? Lo tenéis claro. Es infalible. O sea, si tú quieres que realmente te oigan, te entiendan tal, pues haz eso. Hay gente que hace lo del boli. A mí lo del boli, si estoy intentando no quedar atención aquí, ya sabéis lo que va a pasar. Si tengo un boli sujetado aquí y lo que yo quiero es abrir la boca así, sí voy a hacer esto para el lateral, pero lo que necesito es esta resonancia. Y para esta resonancia necesito 4 dedos en vertical, ¿vale? Y por eso funciona tan bien, porque de repente consigue la resonancia que hasta ahora no tenía. Abre la boca así, ¿vale? Por dentro y baja la lengua. Entonces ahí consigo resonancia. Me cuesta menos, además. Y te cuesta menos, es decir, de repente la voz es llena, o sea, él ha llenado esto sin quererlo, sin hacer más esfuerzo, ¿a que sí? No, él no ha hecho más esfuerzo, ha hecho exactamente el mismo esfuerzo. De la misma manera que Tamara hizo antes el mismo esfuerzo, pero ya consiguió llenar, ¿vale? Gracias, muy amable. En tono medio, en tono medio lo ha hecho. Bueno, y la última parte del entrenamiento que yo os recomendaría es, esto vale cualquiera, podéis utilizar un trabalenguas o lo que sea. Yo os puedo pasar algunos textos complicados, como por ejemplo este que tiene muchas R's: los carros privados robados por la noche contienen ciertos instrumentos de viento y percusión para interpretar la música armoniosa. Bueno, la cosa es leerlo despacito y luego ir acelerando. Y cuando yo consigo leer esto muy rápido, los carros privados robados por la noche contienen ciertos instrumentos de viento y percusión para interpretar la música armoniosa, expresiva, clara y con influencias afganas, muy rápido, pero que se entiende todo, claro está, pues no tiene gracia. Entonces ya me puedo poner delante del micrófono, pero no antes, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso hago movimientos sobre todo de estos músculos de aquí y después me meto 4 dedos y ya, digamos, estaría, ¿no? Entonces, bueno, os voy a poner un pequeño vídeo para terminar y que os quede claro qué hemos hecho aquí. Un resumen. No, este no es, perdón. A ver. Estos son los ejemplos. Pues no lo tengo. Lo he borrado. Bueno, entonces os resumo. Muy fácil, muy sencillito. Para la primera parte, a ver, ¿quién recuerda para la parte de la relajación cuáles eran los 2 ejercicios básicos? Hombros, cuello y uno se cuelga. Acordad de la imagen de colgarse, fundamental. Ahí ya consigo una buena resonancia que no voy a tener, un mayor volumen y una mejor definición de voz. Vale, en la segunda parte, que estoy en la respiración, hago ejercicios de respiración, intento respirar de manera diafragmática y después intento hacer ejercicios para no agotar el aire. O sea, leo una frase pero me paro antes y cojo el aire antes y no leo las frases de corrido, que nunca se deben leer de corrido. De una vez, por así decirlo, ¿no? Vale, en la fonación, ¿cómo caliento? Con la sirena y la M. Y en la parte de articulación, con los dedos y con los movimientos de tal. Ya está. ¿Cuánto tiempo creéis que tardo en hacer eso? 10 minutos. Pues eso es lo que yo hago cada vez que me levanto y voy a clase, por ejemplo, y por tanto tengo 2 horas y media de clase o tengo 1 hora de clase por delante, porque, ¿sabéis? Yo no quiero que mis chicos se aburran y no quiero que aguanten a una tía que se levanta por la mañana y va hablando así a clase. Es tan fácil, o sea, intentar, o sea, yo creo que ellos se merecen un respeto y yo no puedo hablarles así. De la misma manera que lo hago cuando tengo que locutar, por supuesto, o cuando tengo que hacer cualquier cosa que implique voz. Si tenéis un podcast y realmente vais a pasar un tiempo delante del micrófono, necesitáis hacer esto por respeto al oyente, punto 1, fundamental, pero también, en segundo lugar, por amor propio, porque es salud e higiene vocal. Y si tú haces esto mal durante mucho tiempo, creedme, al final tendrás un problema en las cuerdas vocales y eso es lo que no queremos. Y sencillamente con estos ejercicios, yo no he entrado ya a melodía, además, que sería muy largo, sencillamente con estos ejercicios pues vais a conseguir realmente que la voz cambie. Y os lo acabo de demostrar de manera muy sencilla y muy rápida. Es fácil, son 10 minutos, así que hacerlo, porque al final lo que sí es importante es que la voz importa. Yes.
Voice matters. Voice matters. Sí, la voz importa. Oui, la voix compte. Y esa es la idea principal. Y muchísimas gracias por haber venido. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ha quedado todo claro? ¿Lo vais a hacer? Jornadas de Podcasting 2016. Patrocinadas por iVoox, Spreaker, Spain Media, Fisio SM Terapia y Podcast Pro.